Bienvenidos a una conversación para todos. Mi nombre es Carlos Osorio y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre aprender a vivir el presente. Para ello contamos con dos invitados muy especiales que ya nos han acompañado en otras ocasiones, como es Rocío Sánchez y Pablo Gamarro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estáis? Buenos días. Yo Muy bien. buenas, muy bien. Con ganas de volver. Este del cómo estás es como siempre más tenso, ¿no? Sí. Luego ya te ¿Qué, vas qué respondo? relajando. ¿Qué respondo? Es que Yo, cuando preguntáis cómo estáis Y si a la estás mal, ¿qué gente, ¿qué pasa? responden? Claro. Si Pero estás es mal, que ¿qué? un día habría que responder. Yo ya estoy cansada, es verdad. O, Vamos a ser sinceros. es verdad que todo el mundo miente, ¿eh? Siempre que Claro, ¿cómo estás? bien. bien. Lo habéis dicho a la vez. Ah, Sí. sí. Estaba planeado. No, No, pero no. es que ya es automático, Claro, es el ¿no? estándar. Si no dices eso, no, que no. O sea, se O puede bien o cambiar. mal. Sí. Claro, sí, sí. Pero qué es mal y qué es bien. Pocas veces se dice la verdad en esa pregunta, ¿no? Pues ahí vamos, hay días que no, simplemente no estás. Sí, sí, Ya. estaría bien. A mí me encantaría alguien que le diga, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, pues he hecho una mierda, tío. Sí, He sí, hecho una sí, sí, sí. mierda. Oye, tengo un día... Estoy Pero enfadado, tío, el muchísimo. enfadado ocurre No quiero mucho. hacer nada. Intentamos aguantar. Yo estoy contento porque tengo una claqueta. Muy bien hecho. Nueva. Para los que Si estáis eres feliz, viendo, yo te acompaño. los que estáis en Spotify no lo estáis viendo seguramente, pero en YouTube sí que habéis visto la claqueta, que es nueva. Bueno, vamos directamente al grano. Vamos a hablar sobre el episodio que creo que es fundamental, que es aprender a vivir el momento. Guau. Porque, claro, vivir el momento es una cosa, pero estamos hablando de aprender a vivir el momento. ¿Qué quiere decir esto, Rocío, a nivel psicológico? Es que fijaros, a veces hablamos de las cosas como muy abstractos, ¿no? Pero lo de aprender a vivir el momento básicamente es coger mi atención, traerla al momento presente, ¿no? Es decir, esos y si, esos tengo que hacer. Bueno, ahora estoy aquí y estoy en el podcast y voy a disfrutar de vuestra compañía y luego pues ya veremos, ¿no? Ujú. Es traer mi atención al momento presente y disfrutar de esta experiencia aceptando tal cual lo vivo. O Sí. sea, Se habla muchísimo de, bueno, el tema mindfulness, un montón de podcasts y de sitios donde se habla de aprender a vivir el momento presente, pero nosotros lo vamos a intentar hacer desde una perspectiva diferente, y es en la etapa en la que estás. No vamos a hablar un poco de bachillerato, vamos a hablar de la universidad, vamos a hablar de la salida al mundo laboral, que creo que eso no se está haciendo tanto. Se habla mucho de vivir el momento presente, que no es fácil hacerlo. Correcto. Yo claro. Sí. allá donde me he informado un poco, o sitios donde he visto, lo dicen como si fuera muy sencillo, pero oye, es que es bastante complicado. Mm. Es complicadete, es Es un, complicadete. es un proceso y sí, tienes que seguir aprendiendo y muchas veces falla. Muchas veces te olvidas de entrar en una rutina, una dinámica y hemos entrado nosotros en eso, la etapa que ya hemos pasado. Y muchas veces recuerdan más una vez que ya han pasado que el momento en sí. Ujú. Sí, yo de hecho, muchos proyectos en los que me he embarcado, me he dado cuenta de cómo eran al terminarlos. O sea, he Correcto. vivido siempre pensando en la meta, en decir, qué bien estaré cuando termine esto." Y cuando lo he terminado me he quedado como diciendo, Mm, Ya está, ¿y esto es ahora qué? todo." Claro, porque te estás intentando siempre trasladar al final de algo, pero es que ya después de ahí no hay nada. Quiero decir que la gente no sabe que después del final no hay nada. Una vez cruzas la meta, ¿ahora qué? Y cuando más disfrutas, ¿no? Es cuando te imaginas que estás consiguiendo eso. Mm. Eso es maravilloso. Es que, claro, nuestro cerebro responde de forma muy similar a la imaginación que a lo que ocurre en realidad. Entonces, esto tanto para cosas beneficiosas, ¿no? Como imaginarnos el cumplir una meta, Mm. como cosas como son los pensamientos estos intrusivos que tenemos de, pues, por ejemplo, soy un fracaso, Ujú. ¿no? Pues mi cerebro y mi mente Claro. está respondiendo de forma similar, como si hubiese fracasado literalmente. Sí. Y al final, un poco por poner el ejemplo de un estudiante que tiene un examen dentro de un mes y ya está pensando todo el rato en ese examen que va a tener dentro de un mes y se tira todas las semanas Claro. pensando, ay, qué bien estaré cuando haga el examen, o ya queda menos, o no sé qué. Ya, pero es que estás perdiendo la vida. Quiero decir, que te des cuenta que si te está yendo un mes de vida Eh, pensando en eso, estamos siempre constantemente trasladándonos al futuro. Cuando es invierno, qué ganas de que llegue el verano. Cuando es octubre, qué ganas de que llegue la Navidad. Cuando es lunes, qué ganas de que llegue el viernes. Joder, es que es imposible, estamos perdiendo la vida. Y a veces nos trasladamos al futuro para sufrir, porque Correcto. así me preparo para el sufrimiento. Correcto. Y es como, pues si ya está sufriendo entonces. Al final un poco también es como quien viaja y está pensando en la vuelta. ¿En qué haré cuando vuelva? Es decir, Sí. disfruta el camino, disfruta de estar ahí, ya pensaré el domingo en volverme mismo, ¿sabes? Ujú. Se nos olvida que al final todo es efímero y que tenemos que disfrutarlo, hasta lo bueno y lo malo. Y lo malo, para disfrutarlo está mal visto, obviamente, pero hay que pasarlo, porque es una experiencia también que es importante para nosotros.
Yo hay una frase que me encantó de Rocío que dijo en un episodio, creo que era el de la incertidumbre, que decía, es que no hay nada más contundente que la muerte, Correcto. ¿no? Que te vas a Sí, sí, morir, sí, sí, joder, sí. que es De que que te te vas vas a a morir, morir. que dejes de... O sea, está bien pensar en el futuro y creo que entiendo que es un método, no lo vas a explicar ahora, pero de supervivencia, ¿no? De intentar ver qué Encaminar. posibilidades hay de que me hagan daño o de tal para asegurar mi supervivencia. Pero claro, entiendo que hace 2000 millones de años tenía su fin, pero joder, ahora, ¿cómo podemos manejarlo? Pero también tiene su fin ahora. ¿Sí? O sea, Cuéntame. claro, si es que, a ver, si el pensamiento es maravilloso. O sea, esto de las anticipaciones es muy adaptativo, porque te permite, ¿no? Planificar por si eso ocurre. Y está bien. Si el problema es cuando creemos tanto en el pensamiento que se nos olvida que estamos viviendo, ¿no? Claro. Hay personas que viven la realidad directamente desde el pensamiento. Lo estabas contando tú antes, Pablo, lo de la mente racional, ¿no? Y la mente emocional. Entonces, si vivimos desde el pensamiento, claro, todo eso está teniendo un efecto colateral a nivel emocional, ¿sí? No está mal que nuestra mente nos prepare para defendernos por si hay una posible amenaza, está bien. El problema es cuando yo creo tanto en ese pensamiento y en eso que pienso que es la realidad absoluta, ¿vale? Que la respuesta emocional es súper intensa y es cuando viene el sufrimiento y entonces estamos viviendo más en el futuro que en el presente. Claro, el cerebro además lo entiende así, ¿no? Es lo que has dicho antes de los pensamientos intrusivos, que él se cree que está en ese futuro Sí. y está generando todo ese cortisol, todo ese estrés, todas esas hormonas, como si ya estuviera en ese momento. Ujú. Al final, lo que hace es que tu presente va en base a lo que quieres llegar a conseguir. Y si te olvida qué está pasando. Y entra en una inercia, al final, hay un bucle que de repente no te das cuenta, han pasado 4 años. Y ya has pasado ahí y dices, ¿y ha pasado? ¿Por qué pasa así de rápido todo? Mm. Y hace nada éramos tú y yo pequeños Sí, y que nos criamos juntos y ya estamos aquí sí, 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 grabando un sí. podcast. Y ha pasado así de rápido. Sí, no, totalmente. Al Y final, se te olvida. cuando haces algo y miras atrás, dices, ya han pasado 6 meses o han Claro, pasado ya 5 años. Ujú. O yo, por ejemplo, tengo 29 años, hace ya tantos años que salí del bachiller, lo acabé hace claro. 11 años o Uh, por ahí. Pero claro, en mi mente fue ayer, el bachiller, la universidad fue ayer, pero realmente no, oye, Carlos, han pasado 10 años desde el bachillerato y han pasado unos 6 8 desde 6 7 desde la universidad. sí, Wow, pero claro, entonces, ¿cómo gestionamos esto, el Rocío? tiempo pasa. ¿El qué? ¿Qué Pues cosa? al final, claro, estamos hablando de, vale, entendemos que tenemos que vivir el presente, pero como hemos dicho al principio, es una tarea bastante difícil. Es fácil decirlo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Vale, ¿qué es lo que soléis hacer cuando pensáis en estas cosas negativas, ¿no? Que no son negativas, que son de supervivencia? Pues depende muchas veces. Al final, o tiendes a hundirte en ello o tiendes a omitirlo. ¿Rumias Exactamente. o me lo quito de la cabeza? Exactamente. Vale. Mal. Mal gestionado. Podemos hacer, hacemos el experimento. ¿Queréis que lo hagamos? Yo es que no conozco lo que El vas a de cómo hacer. funciona. El de cómo funcionan los pensamientos. Ya, es que no se lo he contado para que se lleve la sorpresa. Vale, ahora me sale mal, ¿os O a imagináis? mí, A ver, lo he hecho muchas veces y nunca me ha salido me mal. parece bien. Lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces yo os voy a pedir que cerréis los ojos a Ujú. los dos. ¿Sí? Ujú. Esto es cómo funcionan los pensamientos. Vale, y ahora quiero que os imaginéis un elefante rosa enorme en vuestra mente, con la trompa hasta el suelo, un sombrero amarillo, con flores verdes. ¿Bien? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale, ahora imaginaros que os están apuntando con una pistola en la sien y si pensáis en el elefante rosa, os van a disparar. Así que no podéis pensar en el elefante rosa. Guau. ¿Qué está Sí. pasando? Porque no dejamos de Sí, pensar correcto. que yo ya no estoy aquí porque me han disparado. Imaginaros que os creéis tanto al elefante rosa y que tenéis una pistola aquí. Claro, no, al final es lo que tú dices, ¿no? Vale, el elefante rosa está todo el rato presente. Cuando intentas quitártelo de en medio, más presente está. Eso Claro, es. O sea, no es tanto el intentar omitir los pensamientos porque es un poco complejo, es duro. sino el observar lo que estamos pensando. Ah, pues sí, estoy pensando en un elefante rosa y que tengo a alguien aquí apuntándome con una pistola, Mm. pues lo observo y ya está, pero me distancio de ello, Claro, ¿sí? Y entonces ya no ocurre esto del bucle, de claro. meterme ahí. O sea, el ser consciente, ¿no? Un poco. No es tanto como ser consciente, tú ya eres consciente. Hombre, primero tienes que ser consciente, pero después lo observas, ¿sí? Claro, pues se dice fácil, ¿eh? Es decir, tú lo dices muy fácil, tienes mucha trayectoria, pero para los que no, Ya. es Al- complicado. Yo, de hecho, me suena un poco a mindfulness esto, ¿no?
Es que son terapias de aceptación y compromiso. Para quien no sepa lo que es el mindfulness, Rocío, ¿podrías dar algunas nociones? Es la capacidad esa, ¿vale? De estar en el momento presente, vivir la experiencia sin juzgarla y aceptarla y ya está. Y observando lo que está pasando. Yo hice el curso de mindfulness porque la verdad que no lo conocía y porque tenía altos niveles de estrés, ¿no? Siempre estaba pensando en el futuro. Cuando piensas siempre en el futuro, normalmente el estrés Cuidado. suele ser un gran Sí, aliado porque, delicado. claro, si piensas para bien de, ay, cuando esté en la playa en junio ya, pero no, es invierno, es enero, ¿no? Claro. No te va a generar esa sensación de calor, ¿no? Ujú. Y cuando piensas por el lado negativo, decís, joder, que tengo un examen dentro de un mes, otra vez viene el estrés. Entonces, yo el mindfulness lo entiendo como el vivir en el momento presente, siendo consciente y sin juzgarlo. Es decir, no te está diciendo que sea bueno o sea malo tu momento presente. Te está diciendo que es tu vida, que estás vivo. Claro. Que la única forma de vivir realmente, el único momento en el que realmente puedes estar vivo es el presente. Partiendo de esa premisa, es que ya el resto más o menos puedes intuirlo. Claro, ¿Cómo pero se para hace? vivir el presente, cuidado. Hay que dirigir la atención al presente, Claro. Justo. ¿no? Yo sé que el elefante, aquí el elefante sigue en mi Claro, mente, claro. Y buscar pero ¿en qué estoy? claro. Estoy con vosotros. Y de ahí la dificultad. O sea, yo partiendo de esa experiencia que tuve, es justo dirigir Qué difícil. tu presente, ¿no? Lo que Tu tú eres atención. Ujú. hacia este momento, hacia el momento en el que estás. Pero es difícil, ¿eh? Hay que entrenarlo. Y es lo que tú decías también, que el cerebro es un músculo. Y yo era incapaz de hacerlo, estaba todo el rato pensando, no, el examen, el examen, el examen, el examen. Pero con ejercicios se aprende y con la práctica Claro. hay una parte del cerebro que además está científicamente demostrado que se desarrolla con la práctica del mindfulness o de Sí. intentar orientar, ¿no? Esos pensamientos al momento presente. Y yo noté el desarrollo ese y empecé a... Es como un ejercicio de fuerza. Quien haga ejercicio, quien salga a correr, quien vaya al gimnasio, cuanto más lo haces, más resistencia tienes. Pues el cerebro es lo mismo. Sí, y además es muy bueno porque una de las partes es la de la toma de decisiones. Yo creo que también va, difícil es eso verlo, en nuestro caso, 10 años antes. Ver que eso es tan importante, ese vivir el momento. Porque ahora mismo pues estamos siendo más conscientes de... Yo me queda todavía mucho, tengo que hacer el curso ese al final. Pero cuando tienes 18 años no eres consciente de que tienes que vivir, de que las etapas terminan y de que todo es efímero y de que hay que disfrutarlo porque se acaba. Al final, para bien o para mal, pero se acaba. De qué manera muchas cosas. Y eso también es una forma de decir, oye, vamos a vivirlo. Porque va a haber un momento en el que ya no tenga examen, pero en algún momento de mi vida recordaré eso. Y tengo que recordarlo lo mejor que pueda. De hecho, tú habías dicho antes que te hubiese gustado más ser consciente en tu etapa universitaria porque Correcto. sientes que perdiste mucha etapa universitaria Correcto. por no ser consciente, Al ¿no? final va mucho creo con la emoción todo esto, porque yo he sido muy cuadriculado en la etapa esa universitaria y me he perdido muchas cosas como consecuencia. Y después pues eso ha producido un comportamiento y un choque muchas veces que me ha hecho cometer unos errores muy grandes ahora. Ujú. El tipo de mente o la forma de que pensar que acarreamos desde pequeño influye un montón en todo esto. Y el no tener una gestión emocional también y que va mucho con la inteligencia emocional esto, influye un montón, porque yo no sabía gestionar muchas cosas y no sabía que las cosas se pueden hacer de muchas maneras diferentes y no sota caballo rey al final, Sí, ¿sabes? porque además hemos hablado de vivir en el futuro, pero se nos ha olvidado hablar de vivir en el pasado, que es justo lo que estás Correcto. haciendo, y que este planteamiento que decíamos de intentar hacer el entrenamiento de estar en el momento presente sirve también para mitigar el pasado, ¿no, Rocío? Sí, sirve, ¿vale? Pero aquí cuidado porque aquí ya nos metemos en cosas cuando empezamos a revivir ciertas situaciones, etcétera. Ahí cuidado, hay que evaluar. Yo ahí soy muy cautelosa hablando porque lo que nos encontramos con esto del pasado es que a veces se reviven cosas que son Sin traumáticas. duda. Sí. Exactamente, y entonces no es tan sencillo, ¿vale? Sí que es cierto que mejora un montón, ¿vale? Con Como un esto del complemento, entiendo, mindfulness. ¿no? En el caso ese de traumático, tal vez es un complemento a una terapia, supongo, ¿no? Claro, sí, pero si es que es maravilloso, o sea, en realidad es como un complemento en cualquier tipo de terapia a la que tú vayas. O sea, yo lo utilizo un montón en terapia y se nota el cambio, porque es esa capacidad, primero, para experimentar mis emociones, ya sean agradables o Correcto. desagradables. Segundo, para poder manejar el pensamiento y relacionarme con él de otra forma que no me haga sufrir tanto. Ujú. ¿Sí? Y tercero, además, como estoy viviendo la experiencia, pues me llevo cosas que me hacen sentirme bien más, ¿no? Por no estar en el pasado o en el futuro. Entonces,
para nada, o sea, es maravilloso meterlo ahí. Lo que pasa es que cuando revivimos ciertas cosas del pasado, ¿no? Ahí hay que evaluar más Sí, no. detenidamente. Sí, sí. Ahí estamos hablando ya de otros factores. Y bueno, pero yo me quedo con la conclusión esa de que el cerebro está en el presente, está en el pasado, está en el futuro, está en los tres tiempos Correcto. y que hay que intentar orientarlo un poquito más al presente, que es donde se están desarrollando los acontecimientos y donde también tienes en tu mano la capacidad de hacer algo, ¿no? Porque hacia el pasado es difícil hacer, hacia el futuro puedes hacer cositas, pero bueno, Al final yo creo que nunca puedes perder el rumbo del futuro, no a lo mejor a largo plazo, sino a corto o medio plazo, porque muchas veces es una brújula también. Si no nos perdemos en el presente y es que no, Claro, tampoco avanzas, es importante eso, pero no hay que obcecarse en eso, porque entra en un día a día, un hábito, que estás buscando un objetivo y te pierdes todo lo de antes. Y desaprovechas muchas cosas y te arrepientes. Después lo peor que puedes hacer es arrepentirte de hacer una cosa que ya no puede volver a pasar. término medio, ¿no? Buscar un poco el término medio. eso es. El ¿Habéis equilibrio. escuchado la frase esta de vive como si fuese el último día? Mira, perdona, si viviésemos como si No, fuese el último día, no hay Está- eh, mañana. El no No, hay mañana no que dice. estaríamos grabando este podcast. Correcto. claro, Ni vosotros escuchándolo. pero es que no haríamos nada en nuestra Claro, vida. claro, claro. O No puedo sea, decir tampoco así. y la salud mental empeoraría mucho más. Sí. Entonces, no, pero sí vivir lo que me está ocurriendo ahora de una forma en la que yo no lo juzgue, no pasa nada, ya está. ¿Que es desagradable? Claro que sí, hay cosas que son desagradables, pues como los pensamientos. Pero bueno, y que luego esto lo vemos como, ¿no? A mí me da la impresión que desde la sociedad lo vemos como muy complejo, esto de estar en el presente. Correcto. Como que nos tenemos que formar, que sí, que está muy bien si nos formamos y yo apoyo a todo el mundo en que se formen estas cosas, ¿no? Y hagan cursos. Pero es que escuchar, es que esto de mindfulness es me siento a comer, apago la tele, ¿no? Y disfruto de la comida. Me Claro, fijo en su sabor, me fijo en su olor, me fijo en qué puedo ver en esa comida, claro. Al final es ¿sí? como el café de por la mañana. Esa inercia que tenemos todos Pero te de. fijas en los 5 Claro, sentidos. claro. Sí, sí, O no, sea, tú Muy pero, utilizas importante. los 5 pero me gusta el ejemplo, porque es cierto que cada persona, independientemente que sea consciente o no, hay un momento del día que tiene su momento. Claro. Y eso es Y esto. hay mucha gente que tenemos la mecánica de yo no soy persona hasta que me tomo mi café por la mañana. Y Pero tú muchos somos disfrutas así. del café, Claro, hueles el café, claro, lo totalmente. saboreas y Eso es dices, los 10 minutos, que son 10, poco, pero los 10 pues minutos del eso es. día de disfrutarlo, eso es súper Yo, importante. como para también intentar poner un ejemplo práctico del mindfulness, a mí había una cosa que yo de vez en cuando hacía, que es, cogía y me iba yo a tomarme un café y una tostada a una cafetería, Claro, yo, y quitaba el móvil cuando tenía mucho trabajo, cuando tenía muchos WhatsApp, decía, mi momento, o sea, soy feliz, yo siempre soy feliz comiendo, para empezar, entonces es fácil hacerme feliz. Y soy, Mindfulness es la soy es la presente, comida, como soy mental. presente comiendo, entonces me ponía mi café, mi tostada y yo decía, es que estoy vivo, estoy aquí, lo Claro, estoy disfrutando, por lo menos porque es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que es lo claro. que quiero. Pues yo creo que todas las personas tienen algo, así que como ejercicio este que estamos proponiendo en los últimos podcasts, mi ejercicio es que identifiquen ese momento en el que se sienten presentes. Ese café de por la mañana, esa tostada, Ujú. ese momento con tu hijo, con tu hija, si se tiene, o con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre, Claro, con quien sea, ese momento para ti que dice, merece la pena. Y que si les cuesta mucho, que utilicen los 5 sentidos. Es que se totalmente, utilizan nuestros 5 sentidos, que es que se nos han olvidado. Y es como, wow, ¿no? totalmente. Es que hablamos de que las caricias provocan que se desarrolle el cerebro en los bebés más y que se desarrollen bien estructuras cerebrales que son necesarias. Entonces, los 5 sentidos son súper importantes y eso es lo que nos va a permitir vivir la experiencia del momento. Justo Pablo había dicho que él se perdió un poco la etapa universitaria y creo que en parte has dicho porque eras muy racional, ¿verdad? Correcto. Al final, cuando pues, el comportamiento, lo que he aprendido a lo largo de mi vida, pues me ha hecho pensar que tener las cosas muy ordenadas me produce una cierta satisfacción de relax, vamos a llamarlo así. ¿Qué ocurre? Que eso no es verdad, eso lo que estoy haciendo es mitigar la emoción Ujú. y meterla debajo. Y eso es el mayor error que puedo cometer porque no me hablo. Y cuando no me hablo, pues no, muchas veces pues ni vivo el presente, ni me sé gestionar mis emociones. Y eso, incluso de cara a socializarme, pues puede ser un problema en muchos casos. Sí, Entonces, esa mentalidad más racional hay que saberla gestionar, yo creo. sí. Va Sí, mucho por ahí. que está bien. Aquí Totalmente, es tienen, importante. Al claro. final es un equilibrio, es adaptarse un poco a lo que está viniendo. No tiene que ser así. Y un poco, por lo que he comentado antes de deberes y ejercicios, yo creo que una de las cosas que ocurre cuando se te olvida vivir el presente es porque el día a día es igual, siempre. Entonces entra en una dinámica de lunes a jueves, mi día es igual. Pues intenta cambiarlo un poco. Que Haz el una lunes, cosa sí, diferente. aunque sea de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, diferente.
algo Sí. que te dé vidilla, que te guste, que tal. Porque si es el día a día igual, entreno, trabajo, me vuelvo a casa, duermo. No, tío, disfruta un poquito. A lo mejor no tienes que cederte, Ujú. no tienes que ser eso, pero sí que no hacer tanto hábito, tanto el concepto del hábito, sino tus tiempos para tus cosas. Lo veo importante eso. Qué bien. A mí se me ocurren muchas, Sí, 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 a mí también. pero bueno, es que sí, hay un libro muy bueno, creo que es de Russ Harris, que se llama La trampa de la felicidad. Y entonces habla mucho de esto, de cómo al final evitar sentir, evitar pensar, ¿no? Caemos en que el gran sufrimiento del ser humano es evitar sufrir y eso nos lleva a sufrir más, Mm. ¿no? Y entonces te habla un poco de la idea que nos han vendido de felicidad y de que esa idea es justo una de las ideas que nos provocan mayor sufrimiento. Entonces yo recomendaría mucho ese libro, La trampa de la felicidad. No sé si es que te habla mucho de todo esto. Y te vienen un montón de ejercicios, de valores, de conectar con lo que para ti es importante, de Totalmente. poner tus sentidos en eso que estás haciendo y de vivir el momento presente, con atención plena, ¿no? Correcto. Que a veces estamos con la atención en otro sitio. No, no. O sea, esto es, la atención está aquí. Siempre que estamos buscando algo, dejamos de estar un poco presentes, ¿no? Si siempre estamos buscando ser felices, ¿cuándo lo vamos a hacer? Siempre lo estamos buscando. Ahí, justo, esa es la clave, en realidad. Esa. Se te olvida el proceso de, porque nunca va a llegar, ya lo he comentado otras veces, nunca va a llegar al horizonte. Y tienes que disfrutar cómo vas llegando ahí. El proceso. Se te olvida eso. Muchas veces en otro episodio hemos hablado que no es una carrera, es un camino, que hay que vivir cada paso Ujú. del camino y ya está, ¿no? Además, pensad en vuestros momentos de la universidad. ¿Cuáles son los que más recordáis? Yo recuerdo los mejores momentos, de hecho lo hablamos en otro episodio, en la cafetería con los Claro, compañeros, correcto. ya pues debatiendo sobre las preguntas de un examen, simplemente diciendo lo que íbamos a hacer el Tu fin de. momento favorito de la universidad. El que tú digas, aquí está, Es que ya este. sabes cuál es, pero vas a saberlo porque yo, lo he dicho antes, la comida me Pues te promete. iba a decir yo, la comida. Yo iba a decir la La comida. tostada. Eso era tostada, ¿verdad? Entonces, mi pincho de tortilla en la cafetería con mi café y con mis amigos, pues yo es que volvería ahí, vaya. ¿Y el Yo, al tuyo, final, Pablo? esa época en la que estás con 50.000 trabajos, clase y todo, y sacas un hueco para comer con todo el mundo y lloras de risa. Tengo ese recuerdo clavado. Y a pesar de todo, que tienes que madrugar, que tienes que dormirte a las tantas, pues tienes que entregar cosas, sacamos 2 horas para comer de tupper en modo universitario y llorar de risa por las situaciones que estamos viviendo. Y eso lo tengo muy grabado. El sentir, ¿no? Sí, ese sentimiento. Yo tengo varios. Tengo, me acuerdo cuando entraba a la universidad y era más majo el hombre. Estaba el camarero, ¿no? De la cafetería. Y me acuerdo de él que siempre me preguntaba, ¿cómo estás, Rocío? Y de él siempre me acuerdo, o sea, pero me acuerdo por la sonrisa que tenía y por lo simpático que era. Tengo ese y tengo una conversación que tuve con una amiga mía de la uni, que me acuerdo que salíamos de una clase de percepción, que a mí me cambió, tenía tanta atención en eso, Ujú. me cambió completamente la forma de pensar que yo tenía en la vida. Ostras, qué Pues, bonito. hubiese estado bien que volviendo a la pregunta de cómo estás, le hubiese dicho a este hombre, pues fatal, Sí. una mierda de día, Siempre dijiste que bien, ¿no? pincho de tortilla horrible, el café quemado. No, a veces, alguna vez sí que se lo dije, que me preguntó, ¿cómo estás? Y le dije, pues bueno, cuando no todos hemos pasado épocas malas en la universidad. Entonces, en mi época mala le decía, pues Arriba. estoy sobreviviendo. Yo creo que al final lo que gusta es más fácil ser presente de ello, pero también hay que estar presente en lo que no gusta, ¿no? Entonces, yo desde Sí, aquí invito a los que nos están escuchando a que hagan ese ejercicio de estar presente, aunque sea unos minutos al día, porque vivimos en piloto automático, eso es una realidad, nos dejamos llevar por la inercia y difícilmente lo vamos a cambiar en 20 minutos de conversación. Pero si conseguimos tener 5, 10, 15 minutos para ser conscientes y decir, es mi momento, yo con eso me conformo. O sea, que la gente que nos está escuchando, si hace eso, a mí me haría feliz. Yo creo que es un proceso largo, ¿vale? Esto de ir entrenando correcto. esa capacidad y que hay que entrenarla y que además luego es muy divertido, pero que se pueden empezar por pequeñas cosas Claro. que utilicen los sentidos. Ya Es hay, que incluso cuando te duchas lo puedes hacer. correcto. Al final, y también es normal que un día se te pase, y dos, y tres, pero intentar tenerlo en la cabeza, voy a disfrutar de mí un poco esos 15 20 minutos, y tenemos días que son una mierda, pero intentar forzar un poco nosotros mismos el 15 minutos míos. Y que también te lo mereces, ¿no? Y también el presente son momentos malos, no es, Sí. la vida no es un cuento de hadas. Es decir,
el presidente también puede ser malo, pero Pero forma intenta, parte de la vida. intenta disfrutar de ti Sí. Si el y de presente la no vida. tiene que ser ni bueno ni malo. Pero si lo vives de una forma en la que lo observas sin juzgar, Claro. pasa antes. Sí. Aprende. Pasa antes. Y las emociones que te está produciendo, si tú eres consciente de cómo te estás sintiendo, aunque sean desagradables, Totalmente. y te permites vivirlas sin decir esto es malo, esto es bueno, Sí. simplemente diciendo, vale, estoy enfadado, noto el enfado en mi cuerpo, porque además es que el enfado se nota en tu Sí. cuerpo. O la tristeza, vale, pues ya está, estoy triste, me lo voy a permitir. Yo soy, o sea, era una persona un poco agnóstica de esto, por eso me siento en el derecho también de poder hablar de ello, Sí. porque yo aprendí a través de esto a gestionar mis emociones. Me di cuenta de que si yo lo expresaba y me decía, estoy triste, o "Oye, soy consciente de que estoy triste", al etiquetarlo, mi cerebro decía, oye, Vale. Ya está. Carlos, bien, Muy bien hecho. oye, pues estás triste. Es el Eh, elefante rosa. Es así de fácil y no sabemos muchas veces gestionar Claro, eso. es tan fácil como complejo, porque es difícil, pero de verdad, si estás en el momento presente, que es ser consciente de que estoy aquí y de lo que siento, oye, me siento triste, oye, me Totalmente. siento frustrado, oye, no me gusta, incluso muchas veces con la asertividad, con muchas cosas, no me gusta esto, ¿no? Tal, yo de verdad que la emoción se disipa. Totalmente. Sí. Y pasa, o sea, es que la curva emocional hace así. Sí. Es decir, va a subir, pero siempre va a bajar. Pero para eso hay que atajarla en el presente, porque si nos Hay vamos... que sentirla, ya está. Mm. Con sentirla basta. Sí. Si tú la atajas, que es un poco lo de omitir, va a venir el elefante rosa y entonces vas a Está estar ahí todo el rato, sufriendo. pum, pum. Sí. Exactamente. Pero si tú te permites pasar por ella, aunque sea desagradable, ya está. Va a pasar. Y además hay una cosa que sí que quería comentaros y es porque he estado viendo que hay estudios que ya están metiendo programas de mindfulness en plan en universidades, etcétera, para investigar el impacto que tiene a nivel Claro. afectivo motivacional. Y claro, se está viendo que el bienestar psicológico de las personas que están en la universidad está mejorando. Sí, de hecho muchas empresas aquí en España ya lo están haciendo, meten cursos de Importante. mindfulness para sus trabajadores, porque realmente se sienten mejor. Al final, el ser consciente del presente te Ujú. hace rendir más y ser más feliz. Y además es que está demostrado científicamente. Totalmente. Al final, al igual que la motivación no es importante para todo en la vida, el tener un objetivo y tal, el poder estar en el trabajo, por ejemplo, y ser consciente, aunque tú no quieras trabajar todos los días, eso es muchas veces un hecho, pero el ser consciente y el aprender a gestionarlo es muy importante, algo que yo te estoy intentando aprender todavía, me queda, pero es Sí. clave, es decir, Además, te das cuenta de lo importante que es. muchas veces contraproducente Sí, pensar en el futuro, ¿no? En ciertos casos, pero tengo un examen dentro de un mes. Es que estoy pensando tanto que tengo un examen dentro de un mes que no estoy estudiando. correcto. Y además tengo que ¿Sabes? estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Y cuando te quieres poner a estudiar, ya Eso es las no, 10 de la noche. justo. Totalmente. Hay una cosa muy guay que además, esto es experiencia personal, ¿eh? Esto no tiene nada que ver. Pero cuando estabas hablando de esto, ¿no? De en el trabajo, yo estaba, mi mente estaba diciendo, a mí me encanta, o sea, a mí me flipa mi trabajo, pero claro, mi mente está diciendo, claro, es que tú estás con atención sostenida escuchando a esa persona, viendo sus emociones, transfiriéndote tus emociones, ¿no? Y os digo de verdad que yo hay momentos en terapia en los que siento tanta conexión emocional con las personas, entonces el vínculo, que es de las cosas más bonitas que yo vivo en mi vida. Y creo que, Qué guay. bueno, creo que fue hace un par de días que salí diciendo, jo, es que yo creo que mi trabajo es tan bonito y tan bonito porque una de las cosas que me permite es eso, tener esa atención y experimentar el momento tal cual, porque claro, ahí se Claro. te olvida Todo lo hasta demás. que tú tienes vida. Vale, para ir cerrando un poco, ¿qué consejo, Pablo, le darías a tu yo del pasado de hace 10 años para aprovechar esa experiencia universitaria que crees que perdiste? Al final, el tratar de. Lo primero es escucharme, que eso es el error que muchas veces cometemos de intentar pues, vivir la inercia y el tratar de decir más que sí. Eso ya lo hemos comentado en algún otro podcast. El forzar situaciones también nuevas que te hagan conocerte a ti. Porque también el conocerte a ti te va a ayudar mucho a vivir el presente, creo. Y a disfrutar de tener nuevas experiencias. Y ahí viviendo más, al final la época se te va a pasar igualmente. Entonces no puedo vivir siempre haciendo todo igual. Porque va a pasar 10 años y va a decir, me cago en la leche. Sí. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho? Totalmente. O Me he como he hecho dejado. o querría haber hecho más. Mm. El hubiera. Y hay que vivir la vida sin hubiera. Y que es muy Lo triste más que se pueda. perder etapas de la vida por dejarte llevar por la Totalmente. inercia, ¿no? Entonces creo que nos merecemos vivir Y todas las cometer etapas. errores por eso, por la inercia y Sí. por los problemas emocionales. Es muy importante esa gestión y el todos los días un poquito de ti al final. Bien.
Y para cerrar, Rocío, ¿dirías algo? Yo creo que recomiendo el libro de La trampa de la felicidad, Vale. de Ruth Harris. Es muy, muy bueno y explica cosas muy complejas, como es este tema que estamos hablando, pero de forma muy sencilla, de verdad. Pues yo espero que los que estéis viendo esto simplemente lo hayáis escuchado en atención plena, porque entonces significa que habéis vivido Sí. el momento presente y justo ya habéis hecho el ejercicio, así que no tenéis deberes. Libres. Bueno, pues Pablo, Rocío, muchísimas gracias y A nos ti, vemos Carlos. en otro episodio.